Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Cuchito Madre. ¿Cómo están? Yo soy Darty. Yo soy Ivette. Soy Rubén. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, queremos advertir que este episodio trata sobre el tema eutanasia, un asunto sensible y fuerte. Si este tema te resulta perturbador o incómodo, te recomendamos no seguir viendo. Además, este contenido no busca promover, sino generar reflexión e información objetiva. Hoy tenemos un tema que se está dando así como que en las redes sociales se está hablando mucho, ¿no? Sobre la eutanasia. Polémico. Polémico. Polémico, sí, ¿no? Sí, es polémico. Sí, no, claro que sí, claro que sí. Porque aquí en Japón está prohibido, ya sabemos que está prohibido, pero existe un sistema que se llama Songeshi. El Songeshi es cuando se agota todos los medios para poder desconectar a un paciente, no se llama la muerte digna. El Songeshi es muerte digna. Una persona que, por ejemplo, tiene muerte cerebral o qué sé yo, o sea, necesita de algún aparato para seguir viviendo. Un respirador artificial. Algún aparato puede ser, ¿no? Claro. Y esta persona ya no tiene conciencia, ya como que está muerto, pero solamente los órganos funcionan pues porque en automático. Claro. ¿No? Ahí es donde se da el... Claro, pero la eutanasia es diferente, ¿no? Es algo que la persona pide también, la persona pide Claro. que quiere morir, pues, ¿no? Claro. Ahí es diferente, El creo. paciente lo solicita, ahora te he dicho conciencia, pero que también no vamos a llegar a un acuerdo. Claro. ¿Qué cosa es conciencia? Porque tú el doctor no tiene conciencia, y tú cómo sabes, o sea, Porque quién sabe, de repente no puede mover el cuerpo, los ojos ni nada, pero escucha. Claro. Hay casos, tú no sabes. Hay un caso en Colombia, ¿no? Hace poco lo vi. Le hicieron una entrevista a esta chica. En un podcast también lo vi. Es una chica que despertó, ¿no? Despertó del coma. Estuvo casi años? 4 años en coma. Estuvo 4 años en coma y cuando ya la iban a desconectar, ella despertó. Wow. Como que tuvo un desespero así de la nada y despertó. Eso también es sorprendente. Pero ella llegó a contar, o sea, No, sí, lo mientras cuenta. mientras estuvo así Claro, inconsciente, ella dice que en todo el tiempo que tuvo el problema, en todo el tiempo que estuvo en coma, dice que sí escuchaba. Todo lo que le decían escuchaba. Dice que ella pudo comunicarse con los latidos del corazón. Una enfermera se dio cuenta de que ella podía comunicarse con los latidos del corazón. Es decir, sí o no. He escuchado casos así, Sí. sí. O sea, ella no sabía cómo, pero o sea, sus manos, sus ojos, nada se movía. Pero los latidos, cuando le decían a ella, por ejemplo, ¿te duele algo? ¿Te duelen los pies? Se aceleraba, seguro, los Claro, latidos. los latidos se aceleraban. Claro, cuando sí le escuchaba. decían que no, que la dejen en la misma posición, si podía respirar, o sea, como que bajaba un poco los latidos. Pero, subían los latidos. claro, entiendo porque con resonancia magnética ahí ves si hay actividad en el cerebro, ¿no? Y qué zonas están todavía, bueno, activas en el cerebro nomás, pero ya no puede dar orden para el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, es complejo, ¿no? Bueno, ya, hablando de eutanasia, ¿no? También el caso de la española. Ah, Y claro. ya, también o sea, yo no conocía el caso, ¿no? Pero como tanto aparecido, le dieron tanta vuelta en la prensa, gente de Argentina, gente de... Todo el mundo se manifestó. ¿Sabes algo de la historia de la chica de España? Y ella quedó Parapléjica, entiendo que porque se lanzó de un edificio, ¿no es cierto? Sí. Pero ella podía hablar, parece que obviamente tiene secuelas, ¿no? Pero parece que mentalmente estaba, ¿no? Contestaba cosas coherentes, no es que estaba totalmente abstracta de la realidad. Claro. Y bueno, pues no pidieron todo, su padre creo que es abogado, no sé, una cosa. Pero creo que emocionalmente ella no estaba. La mirada mal, ¿no? ida, no es que está actuando, ¿no? Un psiquiatra puede dar, ¿no? Que sí, pues ya tenía temas, ¿no? Mentales y que ya no tenía ninguna ganas de seguir acá, ¿no? Ya quería, como se dice, bajar el telón, irse, ¿no? Ya, pero ¿y por qué? Ella pidió que quería morir. Ella solicitaba, ¿no? Y entonces nació los dos bandos típicos. No, que tú quién eres, solo Dios puede Dios te puso aquí y Dios te puede llevar. Religioso. No, o sea, sino digo, siempre hay gente para los un bandos, lado ¿no? y gente que apoya, El ¿no? bando sí, y hay gente que se burlaba, y hay gente que no, y que inclusive salió un payaso que medium se autodenominaba, y ya después que se consumó la eutanasia, este medium, entre comillas, decía
yo me estoy comunicando con ella y dice, estoy sufriendo. O sea, sí es un circo barato. Ya era. Claro, ya estaban aprovechando el medio. Exacto. Ese medio, ¿qué medio será? No, pues, ya tuvo, parece que es un charlatán, ¿no? Es un charlatán, un farsante. Claro. Entonces ya se crean estos bandos y bueno, pues mi opinión sería, pues no, ella solamente queda entre el paciente y la familia, ¿no? Es que tienen que hablarlo, o sea, es complejo, es ¿no? difícil, claro. Pero, o sea, si tú ustedes sintieran así que ya no da más el cuerpo, o sea, ya digamos que llegan a la vejez, porque ahorita estamos jóvenes. Claro, lo que quieres preguntar es si estamos de acuerdo o no con la eutanasia. O sea, por ejemplo, ya sabes que tu cuerpo no da más y Claro. ya estás viejito y dices, pocha, padre, no me puedo ni mover. ¿Te practicarías la eutanasia? ¿Se practicaría la eutanasia si fuese legal? Sí, yo estoy consciente de mi sufrimiento. Claro. No, tú dices, yo estoy consciente, pero, o sea, también conlleva que tú no estás solo, pues. O sea, tu egoísmo está bien, pero tú no estás solo. No, Pero depende en qué, o sea, yo creo que se van a agotar todos los meses cuando se trata de alguien que es un bebé, digamos, un bebé, ¿no? Ya. Con un viejo no va a ser tanto. No, porque ya está viejo. Pero, y bueno, no deja de ser una vida igual. Claro, pero ya vivió. Tipo, si tú lo ves como bueno, ya vivió todo. Pero es un niño, a ver, un niño, tú vas a agotar todo. Claro, ahí va a entrar otro, va a ser diferente, ¿no? Claro. Hay eutanasias y eutanasias, ¿no? Pero si tú mismo, tú estás joven, tienes, ya te quedas vegetal, no te puedes mover, ya solo puedes mirar, ¿no? Bueno, o sea, uno no digo. podría dejarlo por escrito con un notario, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ¿no? Que se tatúa en el pecho, no resucitar, no me resuciten. O... Me da paro cardíaco, no quiero. Obviamente al momento de pasarle el desfibrilador, esa vaina, le abren así. y dice, este tipo no quiere, no quiere. Y ya también hubo un debate, ¿no? O sea, Claro, porque el doctor, eso es lo que él ha puesto, pero el doctor, su trabajo es salvarte la vida, ¿no? Claro. Entonces ahí viene no sé, creo que es difícil, ¿no? Ya, entonces, bueno, no es lo mismo, es parecido. En Arequipa hace poco hubo un caso de unos padres que no sé a qué religión pertenezca, a qué secta, que los doctores le dijeron, su hijo necesita transfusión urgente, plaqueta, sangre. No, dijeron no. Pero señores, su hijo se va a morir, tiene día de... era religioso. Por su religión. Era por motivos religiosos que ellos no aceptan la transfusión de sangre. Entonces, bueno, debe ser casi. no, sí. Bueno, entonces ya un juez de oficio tuvo que firmar una resolución. No, hagan el trasplante, urgente. El deseo del padre o de religioso, de lo que fuese, no se puede sobreponer. Estamos hablando de vida. Claro, vida y salud claro. Está por encima de cualquier cosa. Exacto. Entonces ordenó que sí, háganle la transfusión, ¿no? Y si necesitan más transfusiones, que se hagan sin o con el consentimiento de los padres. En ese caso, el padre debe estar demente. ¿Qué es eso? Claro, o sea, por tu religión, dejar morir, por ejemplo, si no le hacían la transfusión, el niño moría. Es el egoísmo de los padres o no sé, ya idolatría, no sé, que tú dejes morir a tu hijo por tu religión, por lo que tú crees. Bueno, yo no estoy de acuerdo, para mí está loco. En el caso de la eutanasia también, por eso que Dios decida, ¿no? Pero esto tú puedes decir, Dios decida, depende, pues, si tú crees en Dios, si tú crees, bueno, por ahí, tú no te quieres morir, estás sufriendo, y allá tú. Pero si una persona se quiere morir porque está sufriendo, porque está vegetal, porque qué sé yo, y se quiere morir, ¿por qué no puede decidir que puede morir? ¿No es tu vida, no es tu cuerpo? O sea, tú me puedes decir por religión, Dios, será tu Dios, y si no es el mío. Si tú crees y yo no creo, o sea, no entiendo esa parte, ¿no? Creo que es decisión de uno, cada uno elige, ¿no? O sea, porque tú crees en Dios y no debes practicar de la eutanasia, yo tengo que hacerlo. Estoy dando un ejemplo. Claro. Yo también tengo que hacer lo mismo, y si yo no creo en tu Dios, ¿no? Y si yo no creo en nada. O sea, espérate, ¿dónde está la polémica ahí? Que hay gente que
que no está de acuerdo con la eutanasia, hay gente que sí, y hay gente que por su religión o por el Porque temor la a realidad Dios. es que cuando una persona se quiere desvivir, se tira nomás y te muere, pues, ¿no? No, pero puede fallar en Te el mata. intento. No pues, puedes, y además, pucha, no Te sé. disparas, pero ¡pah! Ah, Ya está. no, hay que para eso también para eso hay que ser valientes, ¿no? No, pero eso ya sería suicidio. Ya. Estamos hablando de por mano eutanasia. propia, por mano propia. Ahora tú dices eutanasia ya es la parte legal, pues, ¿no? O sea, porque tú te debes a un Estado, pues el Estado. Sí, claro, pero ya ahí Claro. hay un montón de documentos firmados, Claro. observaciones de los médicos, Claro. sí, efectivamente. Hay médicos que no te van a querer firmar el papel. Porque no sé si También. estoy hablando, o sea, correctamente, pero creo que nosotros somos como una especie de producto para el Estado, ¿no? Que a partir de que nacemos y tenemos un certificado de nacimiento, nosotros como que, ¿no? Somos un número en su... Un número más. Somos Ah, un- bueno, viéndolo, sí, Claro, ¿no? Somos como un número para el Estado. no, somos humanos, ¿no? Claro, somos, derechos, somos como un recurso humano que tiene el Estado, ¿no? Entonces, como que nuestra vida realmente, como que completamente no nos pertenece, porque no te matas, pues. No te puedes matar porque también es un delito. Depende de qué país, ¿no? No te puedes matar porque es un delito. La eutanasia, o sea, no tiene regulación o sea, todavía. doblemente condenado por la ley del hombre y la ley de Dios. Sí, pues. Pero en cuestión a la ley de Dios, no sé. No, pero ¿tú estás de acuerdo con la eutanasia? Es que hay situaciones. Yo voy a ir por mi respuesta va a ser así como la de mi compadre Juan Carlos. Todo depende. Depende, pues, Pero, o sea, si realmente esta persona, ¿no? Un familiar o yo mismo, ¿no? Ya siento que no doy más. No puedo más. Ya como que yo mismo sí. Puede ser egoísta mi pensamiento o viceversa, no lo sé. Tal vez haga sufrir a otras personas con mi muerte. Pero también Pero también de alguna manera, de alguna también le vas a manera dar calma porque ella claro, no está les quito sufriendo. un poco de sufrimiento, ¿no? Claro. O sea, no sé. Tiene dos partes, ¿no? Sí, tiene dos partes. Para mí, Tiene ¿no? dos partes. ya, eso O sea, es yo algo pienso que- tan íntimo que el núcleo lo decida, la pareja, el hijo, la madre, el padre, ¿no? Y las demás personas ya realmente pues Están de más, ¿no? Pues es una cosa que te pasa a ti, pero si le pasara a otro familiar y tú dices, y te aferras, ¿no? Sí, pero no va a faltar aquel que te diga asesino. Claro, pero te eso lo van a decir, te lo van a enseñar decir, ¿no? y te van a probablemente ir a escupir, a Claro. tirarte piedras, ¿no? Pero tú ves así a un viejito ya decrépito, que ya no va, ya está. Bueno, Y tú eres médico. Y te dicen, pues, o sea, el mismo viejito dice, ya, por favor, apágame la máquina. ya pues. Bueno, ¿No? o sea, a veces la profesión de médico se romantiza que por el juramento, pues salvas al ladrón, salvas al niño, salvas al viejo. Sí, claro. No interesa. No interesa, claro. Pero, o sea, En viéndolo. perspectiva, pues, al desconectarlo lo salvas o al desconectarlo lo matas y estás haciendo algo mal. De ética profesional, Claro. de moral, Moral y todo, ¿no? Pues, ahí No, está pues la ya que ya está, polémica, ahí ya son varios factores, pues, ¿no? creo. Para mí ahí está la polémica, ¿no? Igual bueno, en Perú ahora que muchos proponen la pena de muerte. Imagínate que lo maten. Uy, pero esa... No, imagínate que lo maten y al Claro. final sale una prueba de ADN que y descubren que es este man inocente. no era. Uy, No era. Y claro. Bueno, ya no creo que ya no puede. ¿Qué vas a hacer? Al menos que solamente resarcirte con un Claro. monto económico. Ya, pero en ese caso, hablando de la pena de muerte y de los presos, Sí. por ejemplo, ya, ¿tú qué prefieres? ¿Inyección letal que pena de muerte o 30 años preso? Uy, este man no era. Y te sacamos después de 30 años y te damos, no sé, pues, 1.000.000 de soles, pues. Indemnizamos, ¿no? Pero 30 años... Ya ha pasado gente que ha salido Claro. después de Eso 40 ha años. pasado hace en el 2000, ¿qué fue? sí, el viejito, 2020, un ¿no? viejito que Claro, salió. como no ya. había ADN, no Claro. había las pruebas estas, Uy, pero de esos casos hay un montón, pues, un montón, ¿no? Y sería pues un... Es que, no sé. bueno, voy a contar un corto, ¿no? Que un peruano lo metieron preso porque hubo un robo en un combini y encontraron sus huellas dactilares en el cajero. Claro. Y entonces el peruano dice, pero
Y en mi investigación, ¿dónde ha trabajado? Resulta que él había armado esa caja. Claro, o sea, al chico lo agarraron, lo sacaron por las huellas digitales Claro. que había, lo apresaron. La pesaron. Y después subieron las investigaciones. Claro, y yo no estaba ahí, yo ha sido en un lugar lejano. Claro. Lo que pasa, ¿por qué diablos entonces tú tantas huellas? Porque él lo había ensamblado. Él lo había pues. ensamblado, claro. Ah. Lo agarraron y en las investigaciones se dieron cuenta de que, claro, que él decía que no Claro. había sido, ¿no? Pero Pero una sus huellas estaban ahí, investigación, pues. Claro. Ahora imagínate en los años 70, fe. No, bueno. Este viejito que lo No, metieron claro. y lo habían condenado a la horca, ¿no? Estaba en suspendido, o sea, esperar. Claro, estaba el mismo día te avisan, ya había. Claro. O sea, ellos, acá en Japón cuando hay pena de muerte no avisan el día, ni dicen la hora, ni dicen qué va a Estás en pasar. el corredor de la muerte, pues, Simplemente estás esperando. ahí cuando te esperando. toque. Puede ser de aquí a 20 años o mañana. Claro. Puede ser. Entonces, a este viejito cuando ya le iban a, ¿no? La hermana parece que siempre estaba ahí abogando por, Sí, por su hermana. Su hermana. Es que el crimen se cometió en una época que no había la tecnología. La tecnología que hay ahora, ¿no? Dice que como había presión mediática, o sea, de lo que más o menos vi en el documental, la gente quiere un culpable. quería pues, un culpable, quiere un ¿no? culpable y Entonces, agarran. y los pues. policías, o sea, parece que le pegaban, en la carceleta le pegaban para que deseche la culpa. Claro, acá hay coerción para que tú firmes tú mismo, Claro. sí, Te yo he culpes, sido, ¿no? Claro. Mm. tu confesión Y firmada es- y con eso claro. ya presentan y Y ya. es así como él fue acusado, ¿no? Y entonces, la única prueba que tenían eran las pruebas de la ropa ensangrentada. Pero, dice, ¿no? por ejemplo, digamos, ¿no? Una enfermedad que te deja postrado y te dicen, no, pero de aquí a 10 años de repente ya encuentran la cura, ¿no? Espérese. Claro, también hay esos casos. Entonces, ¿no? mientras en 10 años sigue sufriendo, ¿no? Por estar en una cama también. Claro. Entonces, Claro. Ay, no, gente, yo sí estoy de acuerdo con la Mm. eutanasia. O sea, escucha, quien se quiera morir y solicita morir, bueno, eso es de decisión, pues. Mm. O sea, nadie tiene por qué otra persona venir a decirme. o sea, si no estás lo dentro hagas, de tu no, cabal, no, es ¿por que. qué? O sea, ¿qué te No, pero pasa? dicen, ¿no? Que si tú te quieres y estás enfermo y tú decides no luchar, te vas. Tú mismo o sea, no necesitas ni. Y por eso dicen, ¿no? Pero él todavía se aferra, ¿no? Porque, a pesar de todo, sigue vivo, no es porque está luchando internamente, no lo mates, está luchando, ¿no? Si se hubiera querido ir, ya hubiera dejado, ¿no? Pero hay casos también en los Sí, que... pero si está, por ejemplo, esta chica está parapléjica. Mm. ¿Qué puede hacer? Se quiere morir, ¿qué puede hacer? ¿Matarse ella sola? No puede, pues, si está parapléjica. Y de alguna manera puede comunicarse y decirme que yo no quiero estar más en este mundo. Pero hay casos también de eutanasia Alguien que... la tiene que ayudar, pues, Mm. si está queriendo morir. Y también tiene razón porque debe estar sufriendo, ¿no? Mm, Y es su decisión. claro. ¿Por qué otros van a venir a decir, no, No, mucha gente claro. ha dicho que no, que que eso es como un delito, es un No, pues, asesinato? pero No, en este caso también muchas veces psicológicamente hay personas que en ese momento están muy, muy abajo, muy hundidos. deprimidas, muy... Y también ha pasado que en 2 años, pues, tratamiento, terapia, y ya están bien, hacen vida normal, y ya pues palean sus traumas, pues, ¿no? Pero ya no, obviamente ya no se quieren morir, pues. Claro. Entonces, por eso se dice, ¿no? claro. Hay que agotar todas Todas las las Si vías. hay una luz, intenta por eso. Y Claro, si, intenta por ese lado, intenta por el otro, pero si ya no, ya no hay, ya, pues, bueno, no. por favor, ya. Ya, por favor, no quieres estar ya, pues, Sí, no, sí. es su decisión. O sea, nadie... A mí, por ejemplo, me molesta o me incomoda cuando salen las personas a decir que sí, que Dios la va a castigar, Ahora que le metemos- Dios... y si le metemos un extremo ahí, por No, ejemplo, a si mí no me fuera parece. si le metemos un extremo que digamos sea un hijo, Mm. que supuestamente uno se aferra, pues a Ah, claro, Uno tú se como aferra. padre te aferras. tú te aferras, entonces tú dices, no, aguanta un poco más, sé valiente. Pero también en el fondo, pues... Conozco Prometa, tengo un ¿no? caso de una persona que conozco mm, que su hijo tenía cáncer. Ujú. Era un niño de 7 años que tenía cáncer. mm. Supuestamente en 2 años ya se había recuperado y le decían valiente porque había superado el cáncer, Mm. supuestamente. Comenzó a ir al colegio, comenzó a ir al colegio y todo, y se desmaya. Pasaron 2-3 meses de que ya había salido del hospital, o sea, supuestamente ya estaba todo correcto, su Mm. cuerpo ya estaba normal y todo. Comenzó a ir al colegio, pasaron 2 meses. 2-3 meses por ahí de estar en el Mm. colegio. O sea, el chico se desmaya. El niño se desmaya. Ya. Lo llevan al hospital y ven que no, o sea, que no tiene nada. Supuestamente lo están revisando y no tiene nada. Ya. Le revisan la sangre y dice que no tiene nada.
el niño entra en coma a las semanas. Pero tenía relación con el cáncer, ya no lo había sí, superado. claro, con el químico ese que era, o sea, la medicina que le dan para, ¿cómo le dicen? ¿Quimioterapia? La quimioterapia. ¿Radioterapia? Tenía un problema con Ah. una especie de alergia que le dio por la quimioterapia. Una secuela por, Una secuela, por sí, por fue una lo- secuela. O sea- Bueno, los padres se aferraron, ¿no? Hasta lo último. Mm. Hacían hasta eventos y cosas para intentar salvarlo, pues, Claro, ¿no? Para claro. que no lo desconecten. Ya, claro. Porque aquí en Japón existe, como te conté, Mm. existe el Songeshi, existe la muerte digna. Mm. Lo llaman así legalmente, ¿no? El médico tiene la potestad de firmar los papeles y te desconecta y no le importa si tú eres papá, mamá, primo, tío, lo que sea. Mm. El papá, la mamá se aferran y Mm, comienzan a hacer juicio al hospital porque no quieren desconectar. Y tú veías videos de ellos por las redes sociales llorando. ¿Lo quieren desconectar a mi hijo? Por Mm. favor, ayúdenme. Mm. Consulado peruano. Ya. No ¿Ya? sé, no, ya, entonces claro. que la lucha ya no se vuelve por tu hijo, Por tu hijo, ya se sino vuelve, por lo pues que ya claro. es una- ya, No, ya se distorsionó, pues. No, pero pasan unos meses más ya, de lo que están así en esa tira y afloja Mm. y el chivo lo despierta, se recupera. se recupera. Ah, ya. Pero en esos momentos, el chivo, o sea, al chivo lo iban a desconectar, ¿ah? O sea, ya estaban a punto ya de desconectarlo para que ya acabar con todo ya. Mm. Porque yo me imagino que en estos hospitales, qué sé yo, ellos están mirando más la parte económica. Porque como que creen que es un gasto más. Este ahí- cuarto ya quiero desocuparlo. No, ¿no? bueno, ocuparlo, el doctor ya no quiere estar También chambeando. pasa, pasa también los bastante. médicos de acá también, no, No, tiene mucho Más que ver es ese tipo de un- cosas. es- primer mundo tampoco. Claro. no. Entonces pasa que a esta persona, bueno, y el chibolo se despierta. Pero se despierta para decirle, ya no aguanto más. Ya. Ah, ya. Despierta para decirle a la mamá y al papá, por favor, reúnense. Ya no aguanto más. Lleva una especie de señales de vida de unos 3 días. Ya. Y él mismo se volvió a desmayar. Y ya. Bueno, o sea, Pero, tanto o sea, de- pero, o sea, si seguía conectado, o sea, iba a estar vivo. Porque su corazón y su cerebro. iba a ser pero ya funcional, mecánicamente, o sea, Por- iba a depender de un claro, de una de una máquina, Claro. ¿no? Pero, o sea, dio como señales de vida de unos 2-3 días. Y después el mismo niño se desmaya. Y sus signos vitales bajan. Y fue empeorando. Como que fue su último suspiro. Como para despedirse. No sé si es una cosa así como. A ver, Me voy a- suena como novelesco, ¿ya? Ya. Pero es algo que ha sucedido. ¿ya? No, Yo hay tengo la muchos versión de casos, los ¿no? padres porque son cercanos a mí. No, pero hay muchos casos, o sea, que así ese tipo de casos hay bastantes, ¿no? Y en el último momento, la mamá era la única que se seguía aferrando. El Mm. papá ya le dijo, como el niño se levantó y dijo, por favor, déjenme descansar. Claro. Mañana no me van a ver. Hay un video del niño diciendo, más adelante no me van a volver a ver. Mm. Bueno, ya y Déjenme- con saliendo de la boca de su propio hijo, ya la madre tiene que entender que ya Claro. también dejar ir también Claro, es una o forma sea, de tú, ya. tú te aferras como madre, pero también tienes que dejar, pues, que Claro. soltar, pues, Claro. soltar. Claro, o sea, Pero en- tú pero obviamente ese- sufres pero, tú, claro. pero también El niño entiendes. está sufriendo, pues, Pero ¿no? ahí vemos la parte, ¿no? La parte del el dolor. O sea, ¿el egoísmo de los padres será? ¿No es egoísmo? ¿Qué sé yo? ¿Qué No. puede ser? Es que es... Porque, o sea, la mamá, por ejemplo, se seguía aferrando, no quería. Cuando ya estaban a punto de desconectarlo, hacía escándalo. No, por Sí, favor, pero se es va a volver a ya, despertar. Pero es que es difícil, ¿no? Es durísimo, es durísimo. durísimo. ¿no? Nosotros somos padres, es Claro. durísimo. Pero tienes que ya, pucha, dejarlo ir y después vas a quedar totalmente trastornado. Haz terapia, o sea, Claro. ya pues ya es parte de. No puede, la muerte no lo puede sacar de tú, porque está ahí. Todos pues, vamos, Todos vamos a llegar ahí al mismo lugar, contexto, ¿no? ¿no? Por enfermedad, accidente, no, Por vejez, por lo que sea, pero todos vamos o sea, para allá. no, dice, nos va a pasar, pero Mm. sin embargo nunca estamos preparados para eso. Exacto, exacto. Entonces, pero- Claro, esto genera alivios para algunos, diciendo que ya mi hijo ya descansó, Sí. pero también genera culpa, ¿no? Oye, Culpa y dolor. ¿qué Sí. pude haber hecho? hay gente Pero que vive constantemente. al final, pagando. amar también es dejar ir. Obvio, sí. Pero sí, como dices, ¿no? Genera alivio y para otros le genera culpa. Sí, Y y es bien complicado, ¿no? O sea, no sé, yo creo que es complicado. Ahí ¿no? en ese caso no, ya
se entiende toda la parte de la madre, todo. No, Claro. No, juzgar no creo que sería, no. Claro, pero igual, o sea, te van a juzgar. Ah, sí. Igual te van a... No, claro. Pero hay de todo, hay gente que te va a apoyar, hay gente que te va a ¿sabes? juzgar. Y como fue mediático porque le metieron, o sea, se metieron a las redes sociales y nunca falta un imbécil que manda y y dice varios, cosas, no uno. No, sí, gente. Siempre hay gente bien ignorante, pues, ¿no? No sabe O sea, de qué trata. Claro. Gente ignorante que no tiene empatía, que habla por hablar y habla porque tiene boca, ¿no? Hay, muchachos, como para acabar el podcast, una reflexión de cada uno para un futuro Yo médico. puedo decir una reflexión, por favor. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia. Yo no puedo Así decir de que estoy simple. de acuerdo. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo ni nada, porque, o sea, no estoy en la situación. Para mí, como dice el filósofo Takaesu, Sí, para mí todo depende. Depende. Pero aclarando, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, Rubén, claro, Rubén no es el filósofo. No, igual también no concuerdo, ¿no? Es cosa de ya de la familia, del primo paciente, ¿no? Y se tiene que respetar porque así nos parezca, no nos parezca, nosotros no tenemos ningún tipo de potestad, ¿no? De Decidir por la vida de otro. No, eso ya O es- sea, cada no, uno ese- elige, ¿no? Uno no puede decidir por la vida del otro, pero uno se aferra. ¿Cómo haces? Pero si tú te aferras, ese es tu problema, pues. O sea, No, tú claro, tienes que pero- respetar la claro. vida que uno quiere, pues. O sea, si yo, pucha, me quedo Pero es involuntario eso. vegetal, yo quiero morirme, pues yo prefiero morirme. o sea, Pero es involuntario. Ya, de repente, toda mi familia. pero como no te personas de mueras. bien, todos concordamos que la vida tiene que prevalecer, Claro. ¿no? Pero ya hay cosas, Hay sufrimiento. unas cosas terribles que solamente Sí, pero tú no lo... O sea, tú piensas en la otra persona, pero también, o sea, yo creo que no... Tu decisión no va a ser... Ya, pues, desconéctalo. No, claro que es difícil, por ejemplo, para la familia es Claro. difícil. Lógico que es difícil. Pero Pero también vas tienes que preparando, ¿eh? respetar, pero también tienes que respetar lo que decide la persona sobre su vida. Claro. Sí, O pero sea, me refiero yo ya si estás en un estado pues ya muy crítico, muy terrible, fuerte, muy- pues, ¿no? O sea, que ya tú te des cuenta, oye, ¿cómo puede vivir así, no? Porque no cualquiera no va a venir, ya me quiero morir, no, Bueno, tampoco. mi pues, última ¿no? reflexión es que si a ustedes hay que desconectarlos, yo me aferro, jódanse. Ah, Esa es mi no. última reflexión. Creo que no cortas el cable, no bajas el... No, sí. No, bueno, yo soy de las personas de que Usted No. me desenchuma en una. si yo tengo que Sí, estar con dijo. No, y eso yo lo hemos hablado con mis hermanas. ¿no? ¿Así? Oye, si yo alguna vez o tengo un accidente o me quedo tipo con oxígeno, con máquinas, por favor, a mí me desconectan. Eso lo saben mis hermanas. Y mis hermanas, cuando hemos hablado las tres, las tres hemos coincidido en que a mí también, si yo estoy con máquinas, con oxígeno, a mí también me desconecta. A mí no me tengas viviendo hasta que de repente voy a despertar, ¿no? Y las tres sabemos que si alguna de nosotras nos pasa eso, queremos que nos desconecten. Así de simple. Bueno, Así conmigo no que- cuentes, no te voy a desconectar. No sé. Apelo. ¡Qué pesado! Pucha, Todo qué de pesado. acuerdo, el único que se va a objetar eres tú. Sí, sí. Bueno, Yo voy a- para variar. Levante la... Están en el juicio, sí, levante la... Ay, pero por si acaso, si yo te veo así, yo te desconecto en una. Yo no sé. No creas que yo te voy a pegar, no, no. Oye, tú paras en todos los juicios levantando en contra. Por joder, Está bien. No, muchachos. Nos estamos viendo, cuídense mucho, que la Listo. pasen bonito. Gracias por estarnos viendo. Ya. No se olviden suscribirse, like, compartir y siempre comenten. Conéctese. Acá sí, conéctese. Estamos viendo. Chau, chau, chau. Cochito mare, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito mare.